Buenas noches para todas las personas que se conectan en este momento. Estamos en la segunda noche de esta programación especial Basta de Silencio. Un saludo cariñoso para las personas que están en las redes sociales en Nuevo Tiempo Ecuador, que nos ven en Adventistas MES, Adventistas MEN, y a las personas que nos escuchan por la radio también. Estamos muy contentos de poder llegar a sus hogares, de poder traer temas interesantes para poder ampliar un poquito más de qué se trata este Basta de Silencio, esta campaña especial de la Iglesia Adventista en contra del abuso y la violencia. Pues no me encuentro sola, estoy aquí con la doctora Yadira Procel. Estamos muy contentos, doctora, de poderla tener con nosotros. Es una alegría. Ella nos va a ampliar un poquito más del tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias, doctora. La doctora Yadira Procel tiene un doctorado en psicología, tiene una maestría en educación y desarrollo social, tiene un diplomado en neurodesarrollo y neurodidáctica y es escritora de algunos artículos de educación y psicología. Realmente tenemos una profesional totalmente capacitada y ella nos va a ampliar un poquito más acerca del tema más allá de lo que se ve. ¿De qué se tratará este tema más allá de lo que se ve? ¿De qué se tratará esta problemática tal vez en contra del abuso y la violencia de la mujer? Nosotros lo vamos a ir ampliando más adelante. Pero antes de eso yo voy a invitar a todos ustedes que inclinen su rostro para orar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, querido Padre, por esta noche que nos regalas, en la cual vamos a tratar un tema muy interesante, un tema acerca, Señor, de cómo prevenir el abuso y la violencia en las mujeres, Señor. Te pedimos que tú nos capacites, que tú estés con nosotras, Señor, esta noche y que puedas también ayudar a las personas que nos están viendo, de poder tener herramientas necesarias para poder prevenir este tema del abuso. Señor, pedimos todo esto con el perdón tal vez de nuestras faltas, oh Dios. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús oramos. Amén. Doctora Yadira, tal vez usted ha imaginado en algún momento un mundo sin violencia. Sí, bueno, yo creo que todos los seres humanos en el momento en el que estamos anhelamos y la meta es erradicar la violencia total, de tal forma que nuestra sociedad nos permita tener un contexto lleno de paz, ¿no? Y mire, así también lo apunta desde la educación y desde lo que son los ODS, los desarrollos sostenibles, hacia una convivencia sana en un mundo de paz, sin violencia y con respeto y justicia social. Qué lindo lo que usted nos dice, doctora, ¿no? Pero tal vez usted como profesional lo ve desde ese punto, pero tal vez en los hogares, tal vez en las escuelas, ¿será que ellos están pudiendo ver algún mundo sin violencia si han sido tal vez agredidos por alguna persona? Tal vez para ellos puede ser un poco difícil, ¿no? Y realmente en la sociedad en que nos desarrollamos podemos ver incluso violencia hasta en la televisión, violencia en las redes sociales, y qué difícil es esto, ¿no? La violencia física contra la mujer está apoyada en otro tipo de abuso más tolerado culturalmente, que es la violencia simbólica, y es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Más allá de lo que se ve. ¿De qué se trata esta violencia simbólica, doctora? Bueno, hay que entender primero el concepto, su raíz como tal. Y este término fue acuñado ya en los años 70 por Pierre Bourdieu, que es uno de los grandes expositores, y justamente él habla de una violencia simbólica y la encamina a lo que es el ejercicio y el dominio del poder. ¿Sí? Desde el pensamiento categorial podemos ver que el ser humano en varias sociedades ha venido estructurando desde su parte de socialización este pensamiento. ¿A qué me refiero con el pensamiento categorial? Inherentemente ir estableciendo categorías dentro de. Y claro, en una sociedad de patriarcado, en una sociedad en la que la figura masculina ha sido superpuesta a la figura femenina, entonces vemos ya una generación de violencia. Usted empezó diciendo algo que me llamó mucho la atención y decían los medios de comunicación, en lo que vemos, en lo que escuchamos,
vemos este tinte de violencia y no solamente va percibida ahí. La violencia simbólica va incluso en la forma como nos relacionamos, cómo hablamos, cómo interactuamos, cómo miramos la opinión del otro, cómo la aceptamos, la vivimos o la apoyamos o de pronto hacemos una reflexión crítica. Nuestro lenguaje, nuestra forma de expresión, nuestros sistemas de comunicación alternativos en los gestos, en lo que decimos a través de nuestro rostro, de nuestras manos, también ejercen un tinte de violencia al momento de comunicarnos y que a lo mejor no es percibido dentro de la parte judicial como violencia. Pero esa es la simbólica, justamente. La forma como nos expresamos, la forma como también tratamos al otro, implica una violencia psicológica que tal vez no es vista, no es judicializada, pero que existe. Y esta también alimenta a esa violencia física, a esa agresión hacia el ser humano, tratándole al ser humano como ser humano sin ponerle hombre o mujer. Ajá. Porque todos necesitamos ese respeto y esa convivencia en paz, ¿no? Entonces a eso se refería Bourdieu cuando hablaba de una violencia simbólica, que la vemos en los medios de comunicación, sí, todo el tiempo, en los programas que se transmiten, sí, en las redes sociales, en la forma de interactuar de las personas e incluso dentro del mismo hogar. Sí, es verdad, interesante lo que usted dice, doctora, ¿no? Cuán importante es los gestos, cómo nos comunicamos en casa, tal vez hasta con nuestros niños, porque ellos pueden ver hasta la forma de nuestro rostro, cómo se puede transformar cuando queremos incluso llamarle la atención a ellos, ¿no? Y qué importante es poder cuidar hasta de los gestos que nosotros tenemos, ¿no? Yo quería tal vez hacerle una pregunta. ¿Qué efectos trae en las mujeres la violencia simbólica, doctora? Bueno, siempre la violencia va a ser determinante en la vida de las personas, ¿sí? En este caso en la mujer, en una sociedad que ha sido hipersexualizada, en una sociedad que ha sido de dominio patriarcal como tal, en una sociedad en que cada uno de los seres humanos quiere y desea tener una posición frente a. Entonces, en este caso, vista así a la mujer como aquella persona muy tranquila, muy sutil, muy dulce, relegada únicamente a ciertas labores como tal. Bueno, en el siglo XXI algunos me dirán, ya no, porque la mujer ha establecido varios roles. Sin embargo, aún así, esta violencia simbólica que no es percibida en su plenitud todavía existe, ¿no? Ciertos roles, por ejemplo, ciertos trabajos en el área laboral destinada únicamente a que sea asumida por el género masculino más que por el femenino. Vemos también dentro de lo que es el hogar, ¿no? Objetos que han sido destinados para un solo género y no para ser utilizados como esos objetos necesarios para generar experiencias. Tanto es así que carritos para hombres, ellos para ciertos deportes e incluso para que cuando lleguen a casa sean atendidos de diferente manera que la mujer. Entonces esto impacta dentro de la formación del ser humano y más aún de la figura femenina, ¿no? El llevar estos estereotipos adquiridos, porque son estereotipos adquiridos que podemos cambiar, sí, pero que están enraizados en esa formación socializadora que tiene. Y además de eso, que son vividos y asumidos, aunque son rechazados en un primer momento, en esta sociedad son asumidos y vividos realmente por las mujeres. Son y somos las que también propendemos a que esa violencia se haga visible, ¿no? Porque dentro de lo que es el primer ente socializador, la familia, se ven este tipo de comportamientos. Y claro, eso impacta no solamente en la parte cognitiva, afecta también la parte emocional, ¿no? La parte emocional y la concepción de ir creyendo que realmente el mundo está abierto para un género en determinado momento y para el otro en determinado momento, cuando tenemos que coexistir y convivir determinando roles que son iguales para el ser humano. Sí, interesante, doctora. Tal vez, como usted dice, son patrones de conducta, ¿no? Y estereotipos que incluso
por la forma o ese patrón de conducta que hemos heredado o adquirido. Muchas veces nosotras somos quienes enseñamos en casa a nuestros propios hijos, ¿no? Así los es. carritos para los varones, las muñequitas para las mujeres, y no hacemos algo más equitativo en casa, ¿no? Que también los colores, por los ejemplo, colores, ¿no? Un baby shower, usted ve realmente colores destinados para la figura femenina, destinados para la figura masculina, los dormitorios así diseñados cuando son varones, cuando son mujeres. Sin embargo, sabemos que los colores no traen género. Los colores han sido puestos dentro de una sociedad por el hombre mismo, y me refiero al ser humano como género, ¿no? Los objetos, los roles, las formas. Entonces, hoy vemos que hay una lucha en el feminismo, pero también malentendida a veces, ¿no? El minimizar, porque la violencia se vive a nivel del ser humano en todos los sectores, no es exclusivo de la mujer, pero sí también se da en el hombre. En este caso, como usted refiere justamente a la parte femenina, sí vemos programas, como yo le decía, destinados a la mujer, en que se le presenta como un objeto más bien de tipo sexual, con un impacto frente a eso, mujeres que de pronto son, para que pertenezcan a un medio, son impuestas para que se presenten de manera, de pronto, con prendas más ligeras, lo que no ocurre con los hombres en este sentido, ¿no? Entonces esa violencia se va percibiendo. También el creer que la mujer es de ese género más bien receptivo, no dominante, por eso decía en una sociedad patriarcal, porque nosotros vivimos en una sociedad patriarcal definitivamente en estos momentos, ¿no? Entonces podemos ver todo este tipo de conductas, de formas, de medios que enfatizan justamente esta agresión, esta violencia dada en estos espacios donde interactuamos. Claro que sí, ¿no? Y tal vez en los ambientes que fueron criadas las personas o hemos sido criados, ya esto es como un patrón de conducta, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué debemos hacer como mujeres si hemos detectado que tal vez se ha sufrido este tipo de violencia? Bueno, la primera cosa que hay que determinar es qué tipo de violencia se está sufriendo, si esto violenta realmente mi constitución en cuanto a autoestima, mi parte emocional, soy consciente, pues hay que dar la atención debida, ¿no? Nunca se debe permitir bajo ningún concepto el que se generen comportamientos de agresión frente al otro ser humano, ¿sí? Como principio y como respeto incluso de una convivencia sana. Si yo detecto esto, si yo sé que estoy siendo parte de una agresión, de una violencia, sea psicológica, sea verbal, y que esto detone en una agresión física, primero no dejar que se expanda hacia la violencia y la agresión física. Debo pues buscar ayuda en el sentido de denunciar. Hay un problema aquí y es esto, ¿no? Que cuando el ente agresor, en este caso una persona muy cercana a la familia, sabemos que está siendo agresivo en su forma de comunicarse, en su forma del trato, ya sea padre, ya sea esposo, cualquier rol que esté desempeñando dentro de la familia, y somos encubridores porque no queremos que se sepa, no queremos que de pronto además la figura sea afectada y que van a pensar. Eso, primero descartar. La primera cosa es comunicar el tipo de agresión que se está viviendo, ¿no? No minimizar la agresión, porque podemos decir, bueno, es que esa persona es así, tienes que aceptarla como es y mira, te está tratando mal, pero bueno, ya va a cambiar en algún momento. Tú tampoco le des pauta para que se comporte de esa manera. Cuando nosotros utilizamos este tipo de expresiones y minimizamos, lo que estamos dando como mensaje es justamente, aunque no visible y agresivo, estamos diciendo sí, lo que tú sientes no interesa y además tú eres la que tienes la culpa justamente por mostrar este tipo de comportamientos. Si tú fueras diferente, no habría esta relación tan tensa. Entonces, identificar, comunicar y también no minimizar. Si el órgano receptor de la información, de la denuncia, sabe que está siendo
esa persona objeto de agresión, hay que apoyarla y hay que buscar la parte legal también, ¿no? No podemos dejar pasar a que se vuelva una violencia o una agresión física para tomar los correctivos necesarios. Los estilos de crianza también van determinando la aparición de tipo de agresión simbólica. Entonces, un estilo de crianza muy autoritario, muy represivo, muy estricto, sin respetar los roles que cada miembro tiene y ser considerado como un ser humano con derechos, virtudes y ejercicio también de responsabilidades, propende a que se convierta esta agresión en algo normal, ¿no? Normalizamos la agresión, normalizamos la violencia. Decimos, sí, mientras no nos afecte a nosotros no hay problema. Claro. En la calle, ¿cuántas veces hemos visto agresión a niños, ¿no? El sacudir, el decir, mira, tú eres un malcriado, compórtate de esta manera, el ridiculizar ese comportamiento y decimos, bueno, nosotros no es nuestro hijo. Claro. Al fin de cuentas no nos compete, pero sí nos compete porque estamos dentro de una sociedad en la que se está generando este tipo de agresiones. Entonces, identificar, mirar, comunicar y buscar justamente las ayudas necesarias, ¿no? Dentro del hogar, siendo una institución social, debe haber un protocolo de ayuda para estas personas. Sí, y doctora, usted hablaba de la crianza, ¿no? Esa crianza tal vez muy autoritaria puede, usted nos dice, crear tal vez a niños que no puedan defenderse de algún agresor, ¿no? O que piensen que ese comportamiento es normal tanto de la persona que está ejerciendo el poder, por eso es simbólica, ese ejercicio del poder. Es determinante. Sí. Vemos en todo tipo de espacios ese dominio del poder, ¿no? Siempre va a haber alguien que pueda más, otro que pueda menos, uno que tenga más derechos, otro que tenga menos derechos. Y realmente lo que se busca dentro de una sociedad es la equidad y la justicia social. Pero una justicia social expresada en el ejercicio de derechos. Claro. Derechos que como ser humano tengo yo y tiene usted. Claro que sí. Y también esa igualdad de oportunidades, ¿no? Y las mismas responsabilidades frente a, desde la misma parte de socialización. Desde la parte de socialización hay normas que me llevan a una convivencia en paz, ¿no? Tal vez no estoy de acuerdo con lo que usted diga en algún momento, pero eso no me convierte en un agresor en el sentido de poder arremeter contra usted, claro, usando términos que no me convienen, ¿no? Y ni le respetan a la otra persona. Pero sí puedo no estar de acuerdo frente a y decir mi punto de vista sin tener que ir a esa violencia como tal. Cuán importantes son las bases, ¿no? Claro que sí. La familia es el primer ente socializador. Es importantísimo ahí la crianza que tengan nuestros hijos, ¿no? Cómo la mamá, el papá está ejerciendo la autoridad en casa para que incluso ellos puedan detectar si están sufriendo algún tipo de violencia, claro, poder incluso ayudar, tal vez como usted nos está diciendo, que somos una sociedad y debemos ayudar incluso si alguien está sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Sí. Como imagen distorsionada que se proyecta de la mujer en los medios de comunicación, ¿afecta a la sociedad? ¿Qué estamos poniendo en la mente de las personas acerca del respeto a la mujer? Estas preguntas le hago, doctora. Hay muchas personas que les gusta la televisión y si usted hace un análisis de los programas que se proyectan a nivel de sea de programación nacional o de pronto de programación internacional o de los programas que ahora tenemos en estas plataformas que nos brindan, ¿no? Redes sociales y llámese como quiera, vemos justamente una imagen distorsionada desde el mismo rol que ejerce cada ser humano, tanto hombre como mujer. No me gusta mucho el tema de la televisión, de mirar programas, pero es importante que los padres sí hagan un acompañamiento a los hijos de lo que están mirando, ¿no? Porque si nosotros, he hecho alguna investigación en eso, no soy comunicadora, pero he podido ver el contenido y vemos ese mensaje que se está enviando a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres y adultas y también al género masculino. Yo recuerdo hace algunos años atrás, muchos años atrás, 10, habían este tipo de programas, de novelas que enfatizaban que cuando uno quiere tener dinero, poder,
la única opción era el conseguir una relación sentimental y amorosa. Recuerdo en ese tiempo uno de los programas, Reinas de la Mafia, algo así era, y que en ese tiempo trabajaba con adolescentes, y el criterio de los adolescentes, considerando estos hitos del desarrollo, entendiendo su parte cognitiva, emocional, e incluso desde la misma neurociencias, ¿qué decían ellos, no? Los adolescentes tienen un pensamiento hipotético, ellos, sus lóbulos prefrontales todavía no están maduros, por eso no tienen una proyección como meta a largo plazo. Y decía una de las chicas con las que trabajaba, decía, yo no necesito estudiar. Si yo quiero tener poder, dinero, que me traten como una reina, que me den los vestidos, la ropa, los viajes, necesito buscar una persona que tenga dinero, así practique lo que practique y me pueda proveer. ¿Sí? Entonces, esto responde a su pregunta. Claro. ¿Cómo impacta? Terriblemente. Sobre todo, depende hacia qué población está dirigida, ¿no? Porque no es el mismo mensaje que se envía hacia una niña de 5 o 7 años, hacia un adolescente de 15, 16 años, hacia una adulta de 24, 25 en adelante. Claro. ¿Sí? El mensaje es asimilado de diferente manera y no tiene nada que ver su inteligencia, tiene que ver su hito del desarrollo, sus procesos de desarrollo y cómo conciben desde la misma forma de relacionamiento. Entonces, en este sentido, sí, impacta terriblemente el establecer que la mujer tiene un rol de cuidado, de predominio de la parte, como le decía, hipersexualizada, de exhibición, de saber que es una figura únicamente determinada para mostrar de pronto el cuerpo o una determinada para ser una modelo o tiene que estar en perfectas condiciones para que a lo mejor no sufre el abandono de su pareja, ¿sí? O la mujer dada como ese ser muy tranquilo, muy sumiso, que tiene que aceptar todo, la traición, el abandono, el dolor, la pérdida de los hijos, la violencia, sí. Eso es un tipo de violencia. Y el hombre, el que provee, sí, pero el que tiene derecho a hacer cualquier tipo de situación, a cualquier acto, y la sociedad le perdona. Voy a poner un ejemplo, tal vez un poco burdo, pero un ejemplo. Mire, en una sociedad, yo he visto en este último tiempo las novelas que están transmitiendo a nivel de los medios televisivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mujer es vista, la esposa es vista como ese ser abandonado, como ese ser descuidado, y hasta es posicionar a la mujer en el sentido que si ella comete el error de un abandono de hogar, de una infidelidad, la sociedad la juzga, la señala y la determina así. Pero en el caso del varón, ¿no? Se vuelve hasta normalizado el hecho de que pueda tener una compañera adicional, emocional, ¿sí? Y no pasa nada porque tiene el rol de varón. En sociedades como la turca, por ejemplo, en sociedades como la que estamos viendo en los medios de televisión, mientras que las mujeres no tienen ese mismo, por decirle así, ese mismo rol o derecho para ser concebida bajo esa misma óptica que tiene el hombre, cuando los dos son seres humanos que tienen ejercicios de derechos. Por eso se llama de esa justicia social frente a. Entonces, ahí se va ejerciendo ese dominio, ¿no? Ese dominio de poder. Bueno, hoy ha cambiado, los roles han cambiado. Vemos una población masculina, al menos en nuestro país, más desempleada, que ha tenido que asumir roles que antes no lo hacía, el atender la casa, el atender a los niños, el cuidar la comida, el tener todo listo, y la mujer ha adoptado el rol también de proveedora, de salir, de trabajar y de poder aportar. Pero también ahí vemos violencia en algunos casos, en cuanto al relacionamiento. Como la mujer ahora es la que aporta, entonces tiene que cumplir el rol que le corresponde, pero no lo vemos como una dinámica de cambio, no un cambio, sino que le vemos más bien como el hecho de que, mira, ahora que tú tienes menos, ahora que tú estás en la casa, entonces aportas menos y yo ejerzo el poder, desvalorizando todas aquellas actividades que de un momento se cumplía como
como madre, como mujer dentro de casa. Entonces, ¿de dónde viene la misma desvirtualización? De la propia figura femenina. Y eso no consideramos como violencia en ciertos aspectos. Y viene a ser justamente este término de agresión desde el relacionamiento como tal. ¿Sí? Claro. Qué interesante, doctora, todo lo que usted nos está manifestando, ¿no? Y cuán importante es poder asumir los roles que nos toca a la figura masculina, a la figura femenina, y el respeto que debe haber, y en la familia es donde se empieza todo esto, ¿verdad? Definitivamente. Desde la infancia nosotros damos patrones de conductas y cuán importante es que podemos nosotros tener patrones ideales para poder eso manifestar también en la crianza de los hijos, ¿no? Y tal vez como para finalizar, doctora, ¿qué consejo usted nos puede dar como profesional para prevenir este tipo de abuso? Bueno, primero concienciar a la familia que los seres humanos tenemos derechos, tenemos obligaciones y romper estos pensamientos categoriales, ¿no? No es que el uno tiene más poder que el otro. A nivel de ejercicio de derechos tenemos dentro del amparo constitucional los mismos derechos, ¿no? Como seres humanos, el establecer esos medios de relacionamiento sano dentro de una convivencia en paz, cambiar nuestro estilo de crianza, reconceptualizar realmente lo que tenemos como familia, mirar aquellos aspectos que no estoy considerando como agresión, ver la forma como relacionarnos desde la parte de respetar tu posición y respetar la mía, entender, e incluso a los más pequeños, romper eso de que como eres más pequeño no te metas en las conversaciones de adulto, no des tu punto de vista, además quítate de aquí porque estamos hablando adultos. Eso es una forma de agresión también. Si los niños quieren expresar, tal vez no dentro del parámetro que les corresponde, decirle, mira, vamos a escuchar lo que tú tienes que decir, voy a atender, pero en este caso déjame hablar con papá o déjame hablar con tu abuelo o con quien esté en ese momento. Pero desde la misma forma, corregir nuestra forma de comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque solo dentro del hogar, cambiando este tipo de comportamiento, podemos tener una sociedad en paz. Así es. Porque sabemos que dentro del hogar vamos a resolver los problemas bajo el marco de la reflexión y de la comunicación, y si yo tengo un problema afuera, pues lo voy a hacer así, pero si dentro sé que me gritan, me insultan o no valoran mi posición, afuera yo voy a aceptar cualquier tipo de agresión que se genere en mi interacción con los demás. Cuán importante, ¿no? El ejemplo de la familia, ese núcleo que fue creado desde la creación de este mundo, ¿no? Dios instituyó la familia para que pueda ser ese ente que pueda ayudar a la sociedad a ser mejores, ¿no? Doctora Yadira, realmente un tema muy interesante en el cual nos podríamos expandir mucho más tiempo, pero estamos llegando al final de este programa y agradecemos mucho su participación. Realmente ha sido muy interesante ver este tipo de violencia, tal vez que no se trata normalmente, del tipo de violencia simbólica, como la mujer tal vez es tomada como un simbolismo y no ha sido respetada como debió haber sido, ¿no? Y cómo la familia juega un papel muy importante para ayudar a cambiar a la sociedad. Agradecemos mucho a todos ustedes que se conectaron, a la doctora que nos acompañó, y los esperamos mañana con un tema muy interesante también en esta serie de Basta de Silencio que estamos teniendo todas las noches en este mes de agosto. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.